Tras 8 horitas de conducción he llegado a San Luis. Salí de Jericó Ácora bien temprano y me puse rumbo a San Luis, también conocida como la Jamaica brasileña por ser la capital del reggae de Brasil. En la ruta pensé en parar en las dunas de los Lençóis Maranhenses, pero como se me acababa el visado y tampoco soy demasiado fan de los sitios turísticos, decidí continuar adelante y meterle gas. Y después de 4 años voy a volver a hacer couchsurfing. Yo alojé junto a 3 colegas en Madrid a 150 personas durante un año muy loco de nuestras vidas. Estoy muerto. Conducir es pura medicina. Me han tocado las graciosas de San Luis. Batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração. ¿Dónde estamos? Hola, ¿qué tal? En Revivir, São Luís Maranhão. Sempre história. Después de celebrar la vida bailando, fui a un distribuidor de neumáticos que, aunque me los dejaron a precio-coste, se equivocaron poniéndome el Metzeler Tourance en el trasero, que es de tacos, y el Tourance Next en la delantera, que es liso. Mea culpa también por no darme cuenta, pero es que el universo motero sigue estando lleno de misterios para mí. La quinta del pastel fue que 4 días después se me rompió el trasero y que el delantero me complicaría bastante la ruta por la selva guyanesa. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. ¿Por qué se llama Happy Motos? Happy Motos é porque é alegria, né? Para todo mundo ficar feliz. Sem felicidade a vida não tem o menor sentido, né? Y así, con las ruedas cada una de su padre y de su madre, cogí el barco de San Luis a Alcántara para continuar luego por carretera hasta Belén, donde un conocido motero llamado Mestre Came me ayudaría a coger a tiempo una segunda embarcación hasta Macapá. Araras de Aço é um motoclube mais antigo daqui da região de Belém. Nós temos como nosso forte aqui dar apoio aos estradeiros que passam por Belém. Como eu? Sim, como você. Você sabe que no motociclismo o sentimento de irmandade é muito forte. Todos que precisam de ajuda no nosso meio, seja motociclista, seja viajante de modo geral, nós estamos dispostos aqui a ajudar. Estar em cima de uma moto representa para mim o espírito de liberdade, né, de você estar incorporado, né, à natureza, né, e isso não tem dinheiro que pague. Hoje, quando vemos um mundo com essa falta de amor que existe no mundo, acho que temos que fazer a diferença de alguma maneira para resgatar, deixar as pessoas um pouco mais humanas. Para mim, não existe nada mais gratificante, né, dos apoios que eu dou aqui aos irmãos de todo o mundo. Eu já tive aqui pessoas praticamente de todos os continentes. Existe muita gente boa nesse mundo, ainda existe. E eu espero que no futuro próximo as coisas voltem realmente, as pessoas voltem a ter mais amor, mais sentimento ao próximo. Em 5 anos, eu hospedei em torno de 2.000 pessoas.
viajando, fazendo uma volta ao mundo, preciso ahorrar um pouco de dinheiro. Olha de onde ele vem, da Espanha. Você conseguiu uma rebaixa de 70 reais. Sim. Un tanque de gasolina grande. Muito obrigado, Ricardo. Vamos a embarcar la moto para Macapá, pero cuidadito. Desde pequenino sempre gostei de liberdade, de estar livre, né? Natureza, né? De não seguir regras. Desde que não prejudique ninguém, né? Eu posso fazer tudo. Gosto dessa filosofia. A felicidade está acá. Você não tem que ir atrás, ela já está em você. Você encontra dentro de você. Coisas simples. Bueno, nos falta agradecer a Mestre Kame toda su hospitalidad y ayuda. La verdad es que es increíble que viajando uno se encuentre con personas como él. Y tengo la curiosidad de por qué le llaman Mestre Kame a este líder de motoclubs de Belén. Mestre Kame, ¿por qué te llaman Mestre Kame? Porque desde o início todos me achavam parecido fisicamente, claro, né? E porque sempre teve muitas mulheres. Então disseram que é muito parecido com o Mestre Kame. Esto de Dragon Ball, ¿no? De Dragon Ball. Que nos encontramos na ruta. Obrigado. Su ruta es mi ruta. Entre las muchas cosas que tengo, una hamaca no es una de ellas, pero se la he pedido a uno de los marineros que le cayó bien y me la ha dado, la voy a colocar. Me encanta esto. Zarpé de Belén con toda mi admiración hacia los grupos moteros de apoyo y con la sensación de que la ruta me acababa de regalar un amigo más. Poco a poco fui dejando la ciudad atrás y vi como el color verde comenzaba a decorar salvajemente ambos lados del río, lo cual me llenaba de una emoción inenarrable, pues navegar entre selvas y junglas con la moto al lado era algo que había imaginado muchas veces y por fin lo estaba haciendo. Stop confusing me with all your mind tricks and keep your eyes for you and see for yourself. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores passageiros. Aqui o Decolinho informa que o almoço já está sendo servido. Boa viagem para todos nós. Obrigado, amigo. Diga hola, España. Obrigado, Espanha. Cayó el sol y 3 barcos a la izquierda y 3 a la derecha se acoplaron al nuestro mientras navegábamos por el río Amazonas. Entonces comenzó la faena. Decenas de adolescentes se pasaban unos a otros cientos de cestos de azaí con una vigorosidad y júbilo que me desencajaron la mandíbula. ¿Cuáles son las posibilidades de futuro que tienen estos muchachos?, me pregunté. ¿Y qué más da si se les ve felices?, me respondí después. Amaneció y me levanté de mi hamaca para ir a la barandilla a admirar las casas de las orillas. Fue entonces cuando divisé pequeñas barquitas con niños y familias que se acercaban a la nuestra esperando a que alguien les tirara algo, lo que fuera, pero sin pedirlo, sin vocalizarlo, como manteniendo la dignidad de sus circunstancias, como viendo pasar, una vez más, el barco que a ellos probablemente nunca llevaría.
cosas buenas de ir detrás de Koldo y de haberme quedado con Ricardo Mestre, el contacto que él me pasó, es que son un grupo de moteros que están por todo Brasil y fuera de Brasil. Y ahora me va a recibir Rómulo, que es de aquí de Macapá y aloja a los moteros que Ricardo va mandando. O sea que es un cachondeo, porque es que a partir de ahora en cada ciudad de Brasil a la que vaya va a haber alguien esperándome, vamos, con los brazos abiertos, con una comida en la mesa, con una toalla para el baño y con una cama recién hecha. ¿Qué más se puede pedir? Sempre tenta ser o mais prestativo possível para os viajantes. Se agradece muito. É um prazer muito grande para nós receber pessoas de outros lugares, de outros países. No solo me ha dado casa, sábana, toalla y todo el cariño del mundo, sino que además me ha traído una botella de agua helada para que beba. Jabón. Obrigado, amigo. Esto es mejor que un Airbnb. ¿Cómo no agradecer a mi amigo Koldo Burgoa, el motero vasco que conocí en Buenos Aires? Él rodaba 2 meses por delante mía y me iba compartiendo solidariamente los contactos de los grupos moteros de apoyo, como Rómulo y los amigos de su motoclub de Macapá, que prepararon un gran asado con un doble propósito: darme la bienvenida a su ciudad y despedirme provisionalmente de Brasil, pues ya solo un día me separaba de la Guayana francesa. Y un último pensamiento vino a mi cabeza: por esto, entre otras muchas cosas, viajo en moto.